Bueno, entonces como pueden ver, tal vez puedes acercarte un poquito, ¿no? Para que veamos. Acá tenemos la estructura básica de una red neuronal de similares características a lo que les había explicado inicialmente, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que integran una red neuronal? Sobre esto les he hablado también ya al principio. Las capas, ¿no es cierto? Tenemos una capa de entrada, tenemos una o más capas ocultas y tenemos una capa de salida. Lo que siempre vamos a tener y lo que siempre es fijo es la capa de entrada y la capa de salida. ¿Dónde están ubicados estos elementos? Ahí es donde ya les voy a pedir que ustedes interactúen, ¿no? Entonces, como pueden ver, todas estas unidades están completamente conectadas las unas con las otras. La arquitectura de red neuronal que estamos viendo acá es para clasificar este conjunto de datos que ustedes observan ahí. Son solamente 4 registros, ¿no? Entonces, como pueden ver, tenemos acá los datos que le alimentamos a nuestro modelo, los diferentes valores de x1 y de x2. En este dataset, los datos son relativamente simples, son todos ellos binarios, o son 0 o son 1, ¿no? Entonces, 0 con 0 me da 0, 0 con 1 me da 1, 1 con 0 me da 1, 1 con 1 me da 0. En la vida real, los conjuntos de datos van a ser, sin embargo, más complejos que esto. Si estamos trabajando con imágenes, ya estaríamos hablando de valores de píxeles, que normalmente van a estar comprendidos entre 0 y 255, o sea, cosas más complejas todavía. Incluso puedo tener datos en el dominio real, ¿no? Pero este es solamente un ejemplo ilustrativo para poder asimilar de mejor manera cómo funcionan estos modelos. Entonces la idea es que nuestra red neuronal tenga la posibilidad de hacer correctamente la clasificación de esos datos que tienen en la tabla. Es decir, yo le doy 0 y 0 y me debería dar como resultado 0. Le doy 0 con 1 y me debería dar 1 y así sucesivamente. Esa es la idea, ¿no? Entonces al principio mi modelo se va a equivocar, pues, ¿no? No lo va a hacer correctamente. Yo le voy a dar 0 con 0 y me va a decir 1. O sea, te hace equivocar, mano. Nada que ver, ¿no? Hay que corregir el error, ¿no? Y para poder corregir ese error tengo que modificar las variables internas de mi red neuronal que se conocen también como parámetros. ¿Dónde están los parámetros? En las conexiones, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a tener los pesos, vamos a tener los vías, hay que hacer un ajuste, ¿no? Hay que aplicar funciones matemáticas para ir ajustando esos datos. Muy bien. Entonces, como pueden ver en este ejercicio hay que hacer varias cositas. Lo primero que tenemos que hacer es, tenemos que identificar las capas de la red neuronal, ¿no? Muy bien, entonces justamente eso es lo que ahora vamos a hacer. Permítame, vamos a colocar esto ahí. Primeramente vamos a identificar cuáles son las capas. Ya. Muy bien. Voluntario, ¿y alguien tal vez me puede ayudar con los souvenirs que estaban ahí? ¿Otro compañero? Sí, claro. Ya, sí, vamos a ir entregando souvenirs, por favor, ¿no? Ya, voluntario, necesito un voluntario. Ya, ok. Me vas a ubicar la capa de entrada, la capa oculta de la red neuronal y la capa de salida, ahí abajito de cada elemento. ¿Correcto? Ahí está la capa de entrada, la capa oculta y la capa de salida. Perfecto, souvenir para el compañero. A elección, el que tú gustes. Ya. Entonces, si está correcto, yo lo voy a ir confirmando. Vamos a colocar ahí los chinchecitos. Ok, ahí tenemos entonces la capa oculta de la red neuronal. Tenemos la capa de salida. ¿Cuántas capas ocultas tiene? Una sola, ¿no es cierto? El dataset es fácil, sencillo, ¿no? Entonces una red neuronal así de sencilla como esta lo puede resolver de manera muy sencilla, pero no siempre va a ser así. Puedo tener conjuntos de datos inclusive más complicados que esto y ya tendré que utilizar otra arquitectura. Ya no va a ser tan sencillo, ¿no es cierto? Ya no va a ser tan fácil, ¿no? Muy bien, entonces, gracias al compañero ya hemos podido identificar nuestra capa de entrada,
nuestra capa de oculta, que les aclaro que podemos tener más de estas, y nuestra capa de salida. La estructura de la capa de salida depende de varias cosas. Este dataset, como pueden ver, es de clasificación binaria. ¿Por qué decimos binaria? Al que me responde esa pregunta, Souvenir. Porque son 0 siempre, solamente hay dos. Tenemos dos posibles respuestas. Fíjense el dataset. Souvenir para Lourdes. Fíjense, tenemos los valores posibles que adoptan X, ¿no es cierto? Estos X yo los tengo que alimentar a mi red neuronal. Entonces estas son las entradas que se conocen también como features o características, ¿no? Entonces cada par de features le corresponde a una salida. Y estas salidas pueden ser 0 o 1, ¿no es cierto? No hay otras posibilidades. Por eso decimos que es una clasificación binaria. Entonces el 0 con el 0, respuesta 0. El 0 con el 1 es 1. No hay más. Son solamente esas dos, 0 y 1. La capa de salida, cuando estamos hablando de una clasificación binaria, basta que tenga una sola neurona artificial. Una sola con función de activación sigmoidal. ¿Qué les había dicho sobre la función sigmoidal? Souvenir para que responda. Sí. Va de 0 a 1. Que va de 0 a 1, su intervalo es de 0 a 1 y además tiene... ¿Qué forma tenía? S. Forma de S, muy bien. ¿Su Souvenir? ¿Lo ves? Ya. Muy bien. Entonces, esta capa de salida, cuando estamos hablando de una clasificación binaria, va a tener una sola neurona, una sola unidad, con función de activación sigmoidal, ¿no es cierto? Hace un momentito les había mostrado justamente la función de activación, había un exponencial por ahí y demás, ¿no? Entonces, evalúas esa función sigmoidal y te da una respuesta, te da una predicción, ¿ok? En esta red neuronal, las neuronas que están en la capa oculta también tienen función sigmoidal, ¿no? Entonces hacemos alguna operación por ahí y me genera Z1. Este Z1 lo tengo que convertir en una salida, en una respuesta de esta neurona, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿cómo calculo el A1? Haciendo la función sigmoidal de Z1. ¿Cómo calculo el A2? Aplicando la función sigmoidal a Z2. ¿Ok? Muy bien, quiero que presten atención también a otro detalle. Además de los subíndices de las variables, tenemos acá estas otras que están entre paréntesis, ¿no es cierto? ¿Qué creen ustedes que identifica eso? A ver, Souvenir para que me responda. ¿Eso? Sí. No. El nivel o la capa de lo que está. El número de capa, ya, Souvenir. Aquí. Es el número de capa, ¿no? Fíjense entonces. Z1, super 1. A1, super 1. Z2, super 1. A2, super 1. ¿De dónde viene? Este superíndice es el número de capa, ¿no? ¿Por qué colocamos estos superíndices? Porque estas unidades, con los nombres que tienen, Z1, Z2, A1, se pueden repetir si la red neuronal tiene varias capas, ¿no? Se pueden repetir, entonces, para evitar duplicidades y ambigüedades, es que colocamos ese superíndice. Lo mismo es válido para los zetas y las salidas, y lo mismo se cumple para los parámetros, para los W y los B. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces ahora vamos a seguir las instrucciones. Robotcito nos dice, hay que colocar ahora los parámetros. Entonces tenemos justamente acá los flashcards para resolver eso. Muy bien. A ver, acá están entonces los parámetros, están ya con un valor. Eso es algo que ustedes van a ver. Los vamos a colocar al azar. Y ahí necesito que otro voluntario me ayude situándolos donde corresponde. Ahí tenemos, por ejemplo, el B2 super 1, B21, W21. Tenemos el W1 super 2, W12, W11, W2, B2. Creo que no me falta ninguno, ¿no? Ah, no, me faltan estos de acá. Ya. Voluntario. Completaremos los parámetros
de esta neurona. Tienes que fijarte cuáles son las conexiones que llegan hasta acá y colocarle sus parámetros y todos vamos a corregir. No hay problema si te equivocas, pero si lo hacemos bien tienes su ventaja. A ver, adelante. Estamos con esta neurona, con esta de acá, ¿no? ¿Cuáles son sus parámetros? Ya, el BW11. ¿Cuál más tendría que ser? BW21, correcto, hasta ahí está bien. Te está faltando algo más. Ya. Para este, ¿no ve? Sí, para esta primera neurona. El bias o intercepto, ¿no? Entonces, ¿qué más te está faltando? ¿Cuál tendría que ser? ¿Estamos de acuerdo, señores? Es eso, ¿no ve? Es eso. Ahí está. Perfecto, souvenir. Ya. Les había dicho entonces hay que fijarse cuál es la entrada, cuál es el destino, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las conexiones que están llegando a esta primera neurona? Esta y esta, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, con esta primera conexión resulta que origina en X1 y termina en Z1. Por lo tanto, su parámetro tiene que ser W11, ¿no es cierto? Esta otra origina en X2, termina en Z1, entonces su parámetro va a ser W21. Y luego tenemos esta otra que origina en el coeficiente, en el 1, que es el comodín. Entonces B1 por 1, esa es la otra conexión, ¿no? El primer bias. Y noten ustedes además que todos ellos tienen el superíndice de 1. ¿Por qué? Porque están en la primera capa de la red neuronal. Entonces, confirmada la respuesta correcta, lo vamos a... Esta es mi forma de calificar, no los estoy pinchando a ustedes, sino solo confirmando la respuesta. Ahí está, ¿no? Está bien. Ahora, otro voluntario o voluntaria para esta otra neurona. Para la Z2. ¿Nadie se anima? ¿Podemos ser los mismos? Sí, vente por acá. Sí, estos son los inputs. ¿También se los consideran neuronas? No, estas en realidad no son neuronas artificiales. aquí Las se- neuronas tienen que ¿verdad? tener sí, un logit y una activación. Ah, ya. ¿No? O sea, los primeros en sí son Ujú. solo inputs, ¿no? Sí. Ok, haremos esto. ¿Cuáles son sus conexiones? ¿No? Hay que fijarse qué es lo que llega ahí. Ya, la primera es la de X1. Origina en X1, termina en Z2. Entonces su parámetro es BW12. Perfecto, lo vamos a poner ahí. Ya. ¿Qué más? El otro comienza en Z2, X2, termina en Z2. Entonces su parámetro es W2, ¿no es cierto? Listo. Para el último. Como desemboca en la segunda neurona, ahí está, ese es, ¿no? Listo, ¿está bien? Eso es souvenir. ¿Tenemos todavía? Sí, ¿no? Ya, esos son entonces los parámetros. Lo vamos a colocar ahí. El B2, el BW22, ¿está bien? Y el BW1. Muy bien, fíjense entonces cuál es la nomenclatura que se utiliza para los parámetros. Me tengo que fijar en cuál es la entrada y cuál es la neurona a la cual está llegando. Origina en X1, termina en Z1, entonces su parámetro es BW1. Origina en X2, termina en Z1, entonces es BW21. Siempre es origen, destino. Origen, destino. Así es como vamos nombrando los pesos, ¿no? Y para los vías, simplemente me tengo que fijar en el número de neurona y además en qué capa está. Por ejemplo, esta primera neurona está en la primera capa oculta de la red neuronal, por lo tanto su vías va a ser B1. ¿Por qué? Porque la neurona es la 1, ¿no? La primera que está ahí.
pero además está en la primera capa, por ese motivo dice supera. ¿Estamos? Puedo tener más capas en la red neuronal, ¿no? Y ahí yo debo tener el cuidado ya de elegir cuidadosamente cuál es el superíndice también, para saber en qué capa tiene que ir. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, un último voluntario ahora para las conexiones de la capa de salida. Voluntario, voluntaria. ¿Sí? Me hubiera gustado que sea alguien más, pero bueno, adelante. Está fácil. Eso está bien, ¿no? Entonces hay que fijarse, ¿no es cierto? Tenemos una sola neurona, ¿no es cierto? Tenemos una sola neurona en la capa de salida. Entonces, ya no especificamos cuál va a ser el destino. Como todo está llegando a la misma neurona, entonces simplemente lo puedo denotar como W1, W2 y el bis. No necesito ya utilizar dos superíndices porque sería redundante. Si tendría más de una neurona acá, ahí sí tendría que especificar claramente cuál es el origen, cuál es el destino. La idea está en poder identificar claramente de dónde viene y hacia dónde va, ¿no? Aquí como solo hay una neurona, entonces la notación es un poco más simple, más sencilla. Bueno, entonces confirmada la respuesta, vamos a calificar. ¿Se ha llevado ya su souvenir, caballero? No, ¿no ve? Bien. Listo. Ahí está. Bueno, ya tenemos entonces identificados los parámetros de nuestra red neuronal. Como pueden ver, cada parámetro además tiene ya un valor predeterminado, ¿sí? Estos valores no salen de la nada, hay que encontrarlos como resultado de un proceso de entrenamiento. Hay que enseñarle a nuestra red neuronal a hacer la tarea que nosotros queremos. Por ejemplo, clasificar ese dataset, ¿no? Le damos el 00 y tiene que aprender a darnos la respuesta correcta de 0. Le damos 01 y tiene que aprender a darnos la respuesta correcta de 1 y así. Entonces, ¿qué involucra eso? Estos parámetros que les pedí a ustedes que coloquen, hay que optimizarlos, hay que modificarlos. La red neuronal cuando está aprendiendo le da valor a cada uno de estos parámetros, los pesos y los bits, ¿sí? Yo los he traído ya con valores predeterminados porque simplemente lo que vamos a hacer es operar con esos valores para obtener la salida, pero en realidad estos valores numéricos que ustedes ven acá, 20, 20, menos 20, se los obtiene luego de entrenar la red neuronal, ¿sí? Tenemos que entrenar nuestro modelo. ¿Cómo hacemos ese entrenamiento? A través de un proceso que se conoce como propagación hacia atrás. La propagación hacia adelante es alimentarle los datos al modelo para que nos dé una respuesta, una salida. Pero así como tenemos una propagación hacia adelante, tenemos una propagación hacia atrás donde corregimos los errores de nuestra red neuronal. Y corregir esos errores, entre comillas, involucra darle valor a cada uno de estos elementos, ¿no? A los W y también a los Bs. ¿Estamos? Sí. Una pregunta, solamente para la primera corrida, digamos. ¿Estos valores nos inventamos? Porque solo para la primera, porque todavía no sabemos, ¿no? Se los inicializa con valores aleatorios o bien simplemente con 0, ¿no? Y de ahí ya el modelo los va ajustando, va haciendo sus operaciones para encontrar los valores más óptimos. Hay que utilizar derivadas, ¿no? ¿Cómo les ha ido en cálculo? Bien, a Lourdes de Foyendes. Entonces se utiliza derivadas para encontrar estos valores, ¿no? De hecho, hay que usar gradientes. Los gradientes son derivadas en múltiples dimensiones, ¿no? Porque estamos hablando de varios parámetros, varias variables. Entonces hay que derivar el error que se genera en esta última capa respecto de cada uno de estos, ¿no? Luego les voy a hablar un poquito más. Muy bien, a ver, tenemos un desafío más antes de irnos al break. Creo que ya estamos en horario, ¿no? ¿Me confirma? Yo solo tengo una consulta. Dime. Hablando por este ejemplo específico, Ajá. que son variables binarias, la función que se aplicaría para la ida sería la función, la regresión lineal, porque los puntos estarían rectos, algo.
¿Estoy bien? Sí, me parece muy válida esa observación. Cada una de estas neuronas es en realidad un modelo lineal, ¿no? Lo que está haciendo nuestro modelo en realidad es los ceros los está poniendo en un lugar y los unos en otro, entonces tiene que encontrar la mejor división entre ambos para poder hacer esta división entre ambas categorías. Matemáticamente es eso, ¿no? Es como trazar una función matemática que divide los ceros de los unos, entonces tienes que encontrar, ¿no es cierto?, cuál es la mejor pendiente y desplazamiento para llegar a ese punto, y eso es lo que estamos haciendo justamente con estas variables. Gracias. Ok, a ver, seguimos con los desafíos entonces. Voy a colocar esto acá. Bien, tenemos entonces las expresiones matemáticas de la propagación hacia adelante, que es para generar predicciones. Nosotros le damos los datos, los x1 y x2 al modelo, y este nos va a dar una respuesta. De eso se trata, ¿no? Entonces, para obtener z1, a1, z2, a2, z y e sombrero, hay que hacer operaciones matemáticas entre los x, entre las entradas y los resultados que nos da cada neurona. Y las operaciones matemáticas de cada una de ellas están justamente acá. Vamos a ordenar un poquito. Ok. Muy bien. Necesito ahora sí otro voluntaria. Ya, me gustaría que sea Lourdes. Y luego tú. Ok, me vas a hacer entonces Z1 y Z2. ¿Cuáles son las operaciones matemáticas para obtener Z1 y Z2? Te tienes que fijar en cuáles son los parámetros con X. Ya, BW11. Ya, muy bien, perfecto. Souvenir para Lourdes. Ok, fíjense entonces. ¿Cuáles son las conexiones que llegan a Z1? Llegan X1, X2 y el comodín, pero me tengo que fijar además en las conexiones, ¿no es cierto? BW11, BW21, B1. BW11 está conectado con X1 y como pueden ver, ahí tenemos justamente esa multiplicación, BW11 por X1, ¿no? Hay que multiplicar este con este. ¿Qué más? BW21 con X2 y aquí está, ¿no es cierto? ¿Qué más? B1 por 1, que es lo mismo que decir B1 y aquí está. Este otro. BW12 con X1, aquí está, ¿no es cierto? BW22 con X2, ahí también lo tengo. Y B2, ahí está, ¿no? Entonces está correcto, muchas gracias a Lourdes. Vamos a calificar la respuesta. Eso está bien. Y eso también. Ahora sí el compañero que se ha ofrecido. El A1 y el A2. ¿Cómo los calculamos? Creo que no es eso. ¿Qué les había dicho? ¿Cómo calculamos A1 y A2? Son funciones sigmoidales. Funciones sigmoidales. Entonces, A1 es la activación de esta primera neurona, A2 es la activación de esta otra. Entonces, ¿con qué se calcula? Con función sigmoidal, ¿no es cierto? Entonces, la función sigmoidal tenía esta fórmula 1 sobre 1 más exponencial de menos z, ¿no es cierto? Ya está bien. Y a medio punto. Eso está bien, ¿no? Ahí está. Muy bien, souvenir para el compañero. Ok, fíjense bien. Entonces, para que esta neurona se active, tengo que utilizar una función sigmoidal, ¿no es cierto? La función sigmoidal es 1 sobre 1 más exponencial de tu variable. Como esta neurona tiene Z1, entonces su exponencial va a ser 1 sobre 1 más exponencial de menos Z1. ¿De dónde ha salido este? Es el nombre de la variable, ¿no? De la función lineal de esta neurona. Ahora, el A2 super 1, ¿cómo se calcula? Función sigmoidal de esto, ¿no es cierto? De Z2 super 1, que está acá. ¿Sí? Entonces, de esa manera es como activas estas neuronas, utilizando la función sigmoidal que tiene esas características. Entonces, confirmada la respuesta, lo vamos a calificar. Está bien. Listo.
Entonces, así es como obtenemos las respuestas o las salidas de estas neuronas. Estas salidas, A sub 1 y A sub 2, se van a alimentar a la capa de salida, ¿no es cierto? Y esta capa de salida igual tiene Z, tiene su función logic y tiene Y sombrero, que es la predicción final o la salida de la red neuronal. ¿Cómo se calculan Z y Y sombrero? ¿Otro voluntario o voluntaria que no haya participado? A ver, yo voy a designar. Tú, vente por acá. Ya, coloca entonces las ecuaciones matemáticas donde corresponde. ¿Cómo calcula Z2 y cómo calcula Y sombrero? Que son los dos elementos de esta neurona. Ahí tienes los dos. ¿Ya? Perfecto. Souvenir para el compañero. Muy bien. Entonces, ¿cómo calculamos el Z de la capa de salida? El Z super 2. Hay que fijarse otra vez, ¿no es cierto? Entradas y parámetros. Entonces, sus entradas son A1 super 1, A2 super 1 y el comodín de esta capa, ¿no? Entonces, A1 super 1 está con BW1 super 2. ¿Qué hay que hacer con estos dos? Hay que multiplicar. Y va a ser BW1 super 2 por A1 super 1. Aquí está, ¿no? Lo mismo con estos. Entonces, BW2 super 1, super 2, mejor dicho, por A2 super 1. Aquí está, ¿no? Más el bias de la segunda capa, bias super 2, que lo tenemos ahí, ¿no? Así es como calculamos Z. Este Z lo tengo que activar. La neurona en la capa de salida tiene que activarse para darme la respuesta final. ¿Cómo activo esta neurona? ¿Cómo calculo, en otras palabras, Y sombrero? Función sigmoidal. Entonces la función sigmoidal es 1 sobre 1 más E a la menos Z que está ahí. Es esto, ¿no? Muy bien, entonces confirmada la respuesta, lo vamos a calificar. ¿Listo? ¿Complicado? No, ¿no es cierto? Entonces en la medida en que nosotros vamos analizando cada componente de la red neuronal se va haciendo más simple. Yo podía haberme pasado una clase de 2 horas poniendo todo en la pizarra o mostrando una diapositiva y todos estando así, digamos, no aprenden, ¿no? ¿De dónde habrá salido eso? Pero vean ustedes, interactuando y aprendiendo además colaborativamente lo podemos hacer de mejor forma, ¿no? No es tan complicado. Muy bien. Ahora, las redes neuronales tienen un proceso de aprendizaje. Ahorita lo que hemos visto son las expresiones que me permiten generar una respuesta de la red neuronal. O sea, yo le voy a dar 0, 0 y me tiene que dar 0. Le doy 0, 1 y me tiene que dar 1. 1, 0 me tiene que dar 1. 1, 1 me tiene que dar 0. Al principio, la red neuronal no va a hacer eso. Cuando nosotros estamos recién entrenando nuestra red neuronal, todos estos valores de W y D se escogen al azar, o bien los inicializamos con 0. Entonces nuestro modelo irremediablemente va a cometer errores porque sus parámetros no están bien ajustados, no están bien definidos. Hay que tunear los parámetros para que el modelo me dé la respuesta correcta para cada caso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Le tengo que alimentar todos los datos al modelo y tengo que medir, tengo que cuantificar el error de mi modelo, ¿no? Si le doy 0 y 0 y me da 1, entonces ya es equivocado porque la respuesta correcta era 0, no era 1, ¿no es cierto? Entonces, para cuantificar esas diferencias hay una medida, luego les voy a darles la función matemática para eso, pero esa medida se llama cross entropy, ¿no? Cross entropy, esa es la medida del error, cuánto se está equivocando mi modelo, que no es otra cosa que comparar este Y sombrero con cada respuesta, ¿no? Entonces una cosa va a ser Y sombrero, otra cosa va a ser Y, tengo que medir qué tan diferentes son ambos, ¿no? Hay una función matemática para hacer eso.
Entonces, dependiendo del grado de diferencia que tengan los yes con los yes sombreros, es el error que me va a salir, ¿no? El error es un valor que está comprendido entre 0 y puede llegar hasta infinito. El modelo se puede equivocar tanto que hasta puedo tener valores realmente en la estratosfera. Y justamente eso es lo que tengo que evitar, ¿no? Entonces, cuando trabajamos con cualquier modelo, y por supuesto cuando estamos haciendo uso de redes neuronales, hay que evaluar el desempeño. Y la evaluación del desempeño significa cuantificar el error, cuánto se está equivocando nuestro modelo. Entonces, luego de que yo he obtenido las predicciones y tengo las respuestas, pues estoy en la posibilidad también de poder cuantificar el error, que desde ahora en adelante lo vamos a identificar como E mayúscula. Este caballero lo tenemos que reducir a su mínima expresión, no nos gusta, malo es, ¿no? Entonces, justamente lo que queremos hacer es reducir este error a su mínima expresión. Hay una función para poder calcular esto, hay una expresión matemática, ¿no? Entonces, yo le doy los datos y mi red neuronal me da una respuesta. Esa respuesta puede ser correcta, puede ser incorrecta. ¿Cómo cuantifico la diferencia del error? ¿Cómo cuantifico la diferencia existente entre lo correcto y lo incorrecto? Esto me va a permitir hacer eso, ¿no? Entonces el error lo vamos a situar ahí porque es una consecuencia de generar las predicciones, ¿no? O sea, mi modelo me da algo, me da una respuesta y yo tengo que medir qué tan diferente es lo que me ha dado con lo que está ahí, ¿no? Entonces la idea es que este error sea lo mínimo posible, que no haya mucha diferencia entre las respuestas correctas y las predicciones, ¿ok? Muy bien, entonces observen ustedes, el error depende de Y sombrero, yendo así al revés, ¿no es cierto? El error depende de Y sombrero. Y sombrero depende de Z super 2. Siempre vamos en este sentido, de atrás para adelante, ¿no? Z super 2 depende de dos tipos de variables. Depende de las salidas de las neuronas de la capa anterior, pero depende también de los parámetros, porque fíjense las conexiones, ¿no es cierto? Depende de las conexiones y depende también de las salidas que me daban las anteriores neuronas. Eso ustedes lo pueden corroborar porque aquí están justamente las expresiones matemáticas, ¿no es cierto? Por ejemplo, este Z super 2, vean ustedes, depende de los B dobles, de este W1, de este W2 y de B super 2, pero también depende de A1, A2 y B, que están acá, ¿no es cierto? A1 y A2, que son estos dos valores, ¿no? Siguiendo esa misma línea, A1 super 1 depende de Z1 super 1, ¿no es cierto? Yendo en este otro sentido, porque están conectados. Y este Z1 super 1 depende de BW11, BW21 y el B1, ¿no es cierto? O sea, de las conexiones que están llegando acá, pero depende también de X1, X2 y entonces nuevamente son válidas las conexiones. Si nos vamos en el otro sentido, tenemos que irnos fijando quién depende de quién. E depende de Y sombrero. Y sombrero depende de Z super 2. Y Z super 2 depende de estos tres señores y depende también de A1 y A2, ¿no? A1 super 1 depende de este, ¿cierto? De Z1. Y este Z1 depende de BW1, BW21, B1. Y también depende de X1 y X2, ¿no? ¿Por qué les estoy dando esta información? Porque para poder realizar el entrenamiento del modelo, tenemos que ir desde la capa de salida hacia las capas anteriores. Y ahí yo me tengo que fijar quién depende de quién. El error depende de la salida, de la predicción final. Esta predicción depende de otras cosas más. Entonces, así es como nosotros construimos las ecuaciones matemáticas para la propagación hacia atrás de la red neuronal. ¿Sí? Entonces, había una propagación hacia adelante que es para generar predicciones, pero tenemos también una propagación hacia atrás que es para reducir el error, ¿no? Y reducir este error significa ir desde aquí hacia todas las otras variables porque las tengo que ajustar.
Este error lo tengo que medir en función de las variables del modelo, ¿no? Entonces, para hacer eso, para minimizar este error, pues tengo que calcular gradientes, tengo que evaluar derivadas, porque quiero minimizar este error. Minimizar significa calcular derivadas, ¿no es cierto? De tal manera que estas tengan valor de cero, ¿no? Muy bien, entonces como lo que yo quiero hacer es derivar este error respecto de las variables para así entrenar la red neuronal, por eso es que tenemos que fijarnos quién depende de quién. ¿Ok? Muy bien, 11 de la mañana. Vámonos a un break.